Buena gente, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar sobre el texto de Robert Revere, que corresponde a la clase 9 y nos introduciremos a este concepto llamado puertos de comercio o port of trade en el pensamiento sustantivista propuesto por Karl Polanyi. Antes de arrancar con el texto, me gustaría hacer una breve conceptualización sobre bueno, cuándo se escribe y bueno, qué podemos rescatar teóricamente, ¿no? De alguna manera, bueno, este es un texto que forma parte de la compilación Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos, ¿sí? Que es una de las obras centrales de Karl Polanyi. Es una piedra angular en la teoría sustantivista porque a partir de una compleja interacción entre teoría y evidencia documental, lo que hace esta obra colectiva es brindar a ese marco teórico ejemplos teóricos concretos de cómo puede aplicarse la teoría sustantivista. Esto ya trabajaron con la profesora Jakubowicz en el video que deberían haber visto antes que este. Y el marco teórico es el sustantivismo, ¿no? Que se opone al formalismo de la economía que entiende a la economía como el estudio de la satisfacción de las necesidades humanas ilimitadas con los escasos recursos para satisfacerlas, ¿no? Y que piensa, por ejemplo, que el mercado es un ente independiente y autorregulado. Recuerden que el sustantivismo se opone a eso. El concepto teórico que Revere profundizará en este capítulo es el concepto de puertos de comercio, ¿sí? O port of trade. Ahora bien, esto también tiene que quedar muy claro, ¿no? Este aporte que hace Revere tiene sentido en el gran marco teórico que propone Polanyi para entender las sociedades antiguas como esencialmente diferentes a las sociedades modernas. Eh, de hecho, incluso Revere, cuando inicia el capítulo, hace todo, digamos, una ejemplificación de la peculiaridad de los imperios en las sociedades modernas, cómo se controlan, cuál es la lógica con la cual ellos se movilizan y los diferencia enormemente de estos imperios antiguos. En este sentido, también quiero ser muy claro con algo, si no es un texto que puede aportar un análisis interesante para entender este concepto, hay ciertas deficiencias en la cual no voy a explayarme mucho, las podemos discutir en otro momento, pero básicamente tiene que ver con la lectura que hace de las fuentes y cómo, digamos, de alguna manera empuja toda la evidencia documental para que calce con este concepto. En ese sentido, es un texto que les puede resultar un poco polémico e incluso contradictorio con algunas de las cosas que proponemos en la cátedra en los análisis documentales. Más allá de eso, lo que debemos rescatar en este texto es esta categoría, este concepto de puerto de comercio. Los puertos de comercio a los que Revere mencionará de manera un poco más sostenida en su texto, bueno, por un lado es la ciudad de Ugarit y por otro lado son las ciudades fenicias, ¿sí? Recuerden que las ciudades fenicias tienen cierto apogeo en lo que nosotros llamamos el tercer periodo intermedio. ¿Qué sería este tercer periodo intermedio? Recuerden que está vinculado al colapso de tanto el reino nuevo egipcio como el reino hitita, y esto, bueno, la situación geopolítica cambia un poco y permite cierta autonomía a las ciudades del Levante, estas pequeñas ciudades-estados, ¿no? Esto no significa que las ciudades fenicias existan desde el 1200 a.C., para nada. Hay evidencia de que estuvieron habitadas desde por lo menos tiempos prehistóricos y se sabe de la relevancia que tienen en los contactos, en los intercambios, ¿no? Que se hacen a gran escala en toda la región, ya que bueno, tuvieron siempre un rol bastante importante vinculado al intercambio comercial. Como podemos ver en este otro mapa, acá también podemos chequear, bueno, el alcance de las rutas comerciales. Si bien falta una evidencia un poco más certera para saber cómo se hicieron o de qué manera, o más fehacientemente, fíjense cómo puede observarse
una concentración en toda esta zona. Y es que realmente todo lo que son las ciudades del Levante tuvieron un rol central en las rutas de intercambio. También, bueno, pueden observar hasta dónde van estas rutas sugeridas, ¿no? Salen del Golfo Pérsico, se meten bien adentro de Turquía. Junto a las ciudades fenicias, también Revere también menciona Ugarit. Esta ciudad estuvo bajo la égida, bajo la esfera de influencia de los hititas, en la cual, bueno, incluso, bueno, se llegó a imponer alguna especie de tributo sobre Ugarit. Y era una ciudad-estado muy importante, bastante relevante, 2000 kilómetros cuadrados aproximadamente, central para los intercambios durante el segundo milenio, y tuvo un momento de apogeo entre el siglo XV y el siglo XIII a.C. Entre 1200 y 1180 a.C. es saqueada y incendiada por los pueblos de mar. En este sentido, Rever lo que sugiere justamente es que tanto en el tercer como en el segundo milenio, todas estas ciudades, si bien tenían algún tipo de contacto más estrecho, tributaban hacia alguna de las potencias hegemónicas de la región, había un discreto control y no intervención, justamente, porque incluso cuando los hititas controlaban los reinos sirios, los vínculos de intercambio se mantuvieron. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que Ugarit tributaba a los hititas, seguía siendo una ciudad que intercambiaba de manera autónoma y libre con otras ciudades. Todo esto justamente es que todo esto abona un poco la gran hipótesis de Rever en este capítulo. ¿Cuál es? Que durante el tercer y el segundo milenio, todas estas ciudades tuvieron un rol central para el intercambio económico en toda la región, y que tuvieron cierta autonomía debido a que son puertos de comercio, ¿sí? Son esenciales para, digamos, para la región. Esto cambia recién en el primer milenio, después veremos por qué. ¿A qué se deben estos contactos equilibrados? ¿A qué se viene esta política de no intervención de las potencias continentales sobre la costa? Bueno, Revere acuña un concepto llamado talasofobia, que en griego significa algo así como terror a la costa. Me causa un poco de gracia porque es un concepto que acuña él para este capítulo, ¿no? Y a qué hace referencia justamente a la resistencia a desplazar el centro de control del continente a la costa. Son contadas las excepciones en las cuales hay algún tipo de control directo o de sometimiento en el tercer milenio y en el segundo milenio antes de Cristo de las zonas costeras, de incendios, de saqueo, de destrucción de estos puertos de comercio. Ugarit es un gran ejemplo justamente de una gran excepción de la política de no intervención de las potencias continentales. Pero bueno, justamente es una gran excepción porque Ugarit es incendiada y saqueada luego de lo que vendría a ser el raíz de los pueblos de mar por todo el Levante, que incendian y saquean una enorme cantidad de ciudades. Para Revere, ni Egipto ni las ciudades mesopotámicas establecieron férreos controles sobre la zona. Lo que se puede llegar a ver justamente son expediciones cerca de las regiones para abastecerse de materia prima. Recordemos, por ejemplo, que todo lo que es el Líbano hay madera, que es un bien muy preciado en toda la región. Los hititas, por ejemplo, que él se detiene un poco más en los hititas, cuando derrotan a un enemigo, no incendian ni saquean las ciudades. Sí, lo que se puede hacer es despoblarlas, sacar justamente a estos enemigos. Ellos dicen que los empujan hacia las costas, algo así como los sacan de estas ciudades, pero las ciudades se mantienen, digamos, se mantienen su estructura. Pueden seguir produciendo, pueden seguir intercambiando, eliminan a los enemigos, a las personas. Él habla de, bueno, él toma lo que en el edicto de Telepinúo llevan a los enemigos a limitar con el mar. ¿Por qué? Bueno, esto está vinculado con lo que son las referencias peyorativas a la costa.
que esto me parece que lo podemos pensar como lo pensaba Michalowski cuando habla de los mapas mentales. La costa es vista, según las fuentes hititas, pero yo diría no solo las fuentes hititas, como un espacio de abyección, un espacio abyecto, un espacio del peligro y del terror. Voy a dar un ejemplo muy breve para que quede tal vez más claro esta idea de talasofobia y la idea de mapas mentales y por qué esta lectura negativa de la costa. En la creación, en la epopeya de la creación babilónica, en Numa Elish, Tiamat, el monstruo que origina a todos los dioses y que luego bueno, se enfrenta en contra de Marduk, está vinculado con el vocablo Tamtu, que significa océano, y justamente ella era el agua salada. Bueno, Tiamat es representado como un monstruo absolutamente del terror, destructor, anticivilización, y de alguna manera acá podemos ver algo similar también. La costa es vista para Revere como un espacio negativo. Ir a la costa era, digamos, o llevar a los enemigos a la costa, era llevarlos cerca de la muerte. Ahora bien, los hititas establecían tratados y tuvieron una política, digamos, como lo vimos en la clase anterior, una política vincular bastante heterogénea con diferentes ciudades estados más pequeñas, ¿no? Podrían ser tratados de subordinación absoluta, total, tratados un poco más recíprocos, o tratados en los cuales imponían, ¿no? Alguien de la corte hitita como para establecer una especie de hegemonía de control local. Entonces, de alguna manera, esto le permite pensar a Revere que esta política hitita de tratados está vinculado con esta talasofobia, porque justamente se establecen vínculos de variados grados de control en todo lo que es la franja sirio-palestinense. Sin embargo, Revere sugiere y sostiene fehacientemente que los hititas privilegian mantener la autonomía de estas regiones. Que esto está vinculado porque estas ciudades-estados no son ciudades-estados que pueden, digamos, complicar la hegemonía política de la región. No se enfrentarían nunca con... O sea, estas ciudades-estados no tienen un afán expansionista desde la lectura de Revere, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque son puertos de comercio. La naturaleza de estas ciudades-estados es diferente. No son ciudades que están buscando extenderse territorialmente y controlar otras regiones, sino que tienen un rol central en la vida de la antigüedad. Y bueno, y acá aparece todo este engranaje teórico, ¿no? De la economía sustantivista. Estas ciudades son puertos de comercio. Estos puertos de comercio son ciudades-estados, en este caso, que se desarrollan en determinados lugares específicos, como las costas, a los del río, ¿no? Las riberas, zonas desérticas. Y él dice, hay un comercio silencioso. ¿Por qué pasa esto? Porque hay algo consuetudinario en la vida de estas sociedades, la cual no tiene que estar por escrito esto. Estos son puertos de comercio y funcionan de esta manera. No hay presencia militar, no hay algún tipo de agresividad sobre la zona, digamos, el control siempre es muy alejado, puede haber algún tipo de protección, pero se rehúye del conflicto. Estos puertos de comercio necesitan tranquilidad para poder desarrollarse en tanto puertos de comercio, ¿no? Si su rol es ser un punto de unión, de intercambio entre diferentes rutas comerciales, tiene que tener, digamos, hay cierta normativa. Y en este sentido, el puerto de comercio es un espacio neutral, ¿sí? Por eso, bueno, él también, esto lo trabaja un poco más Polanyi, ¿no? En un momento él habla sobre la necesidad de protección de los mercaderes. Es que son los mercaderes, desde el punto de vista de Polanyi, de Revere, por ende, son funcionarios estatales. Estos mercaderes no buscan una ganancia individual, no están buscando extraer plusvalía de esta práctica de intercambio, sino que los mercaderes son miembros del Estado y por ende, digamos, cumplen una función vital, ya que permite, digamos, mantienen este intercambio entre las diferentes ciudades.
esta situación se mantiene durante el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. No hay una política de injerencia de las hegemonías, de las potencias hegemónicas sobre esta región. De nuevo, todo esto según Revere. Pero todo esto empieza a cambiar. Hacia inicios del primer milenio, recordemos que, bueno, luego del 1200 hay, digamos, un apogeo de estas ciudades costeras, pero desde el punto de vista de Revere, todo esto cambia porque estas ciudades costeras empiezan a tener cierta capacidad de injerencia. Algo de razón tiene en este aspecto, ya que, como veremos en la última clase, muchas ciudades-estado fenicias se sublevan en contra de, por ejemplo, el control neoasirio en el siglo VIII a.C. Tiro y Sidón, por ejemplo, logran frenar el avance neobabilónico. Entonces, hay algo de esto que está comentando que es cierto. Estas ciudades costeras, en realidad, no eran ciudades costeras, dejaron de ser estas ciudades costeras que solamente comerciaban para tener cierta capacidad de resistencia, ¿no? Él dice, bueno, abandonan su neutralidad. De alguna manera lo que está proponiendo acá Revere es que al abandonar su neutralidad, abandonan un poco la naturaleza de lo que es un puerto de comercio como espacio neutral. Esto se verá mucho, por ejemplo, en la política neosiria, en la cual van a desmilitarizar ciudades, van a aplacar sublevaciones. Hay una política mucho más activa sobre la costa, sin abandonar lo que él llama la lógica continental. No es que están todo el tiempo viendo cómo atacar toda la zona del Levante, pero definitivamente se abandona un poco la práctica de los 2 milenios anteriores, en la cual hay un control absolutamente lejano y muy, muy leve sobre la zona. Como podemos ver en este mapa, algo de esto que comenta Revere es certero. Acá nosotros vamos a tener lo que vendrían a ser las ciudades fenicias, pero logran extenderse por gran parte del norte de África, la península ibérica, incluso fíjense en Italia. Digo, hay una expansión marítima fenicia bastante relevante, en la cual ya digamos, había un control sobre el comercio que era muy, muy importante de parte de los fenicios. Y en este punto, el cambio especialmente se da en la política neoasiria. Él marca, digamos, un punto de inflexión con la política neoasiria, ¿no? Algunos de los reyes no ponen una presión extrema, digamos, Shamshi-Adad V, Adad-Nirari y Salmanasar III, Tiglat-Pileser III, que son los que él nombra, siguen con una política bastante similar a los periodos previos, cobran tributo, digamos, mantenían cierta autonomía en toda lo que es la región, pero sin embargo, especialmente Sennacherib, Asarjadón y Ashurbanipal extreman la presencia siria en la zona. Asarjadón incendia y destruye ciudades, se destruye Sidón, se imponen duros tributos y, digamos, duras prácticas de control. Incluso se envían delegados asirios que controlen la misma ciudad. Esto ya es diferente. Esto ya es diferente a la política hitita, en la cual, bueno, hacemos un pacto y tenemos digamos, hay un vínculo, hay un tratado, tenemos que cumplir determinadas condiciones, hay un tributo. Recuerden, por ejemplo, Siras de Amurru, que si bien no es una ciudad central de las ciudades de los puertos de comercio, recuerden que está en Siria y, digamos, hay un control muy duro de los hititas, pero sin embargo, no hay un delegado hitita que esté controlando directamente. Asarjadón y Ashurbanipal envían delegados asirios que controlen el movimiento de la ciudad. Así que para Revere es el punto de inflexión, especialmente vinculado con el poderío que estarían ganando estas ciudades costeras, los fenicios especialmente, él los menciona, y que empiezan a ser un factor de injerencia, empiezan a tener, digamos, un rol relevante. No obstante, bueno, este es el gran tema del texto, se dice y se desdice. A pesar de que este es un punto de inflexión, no obstante,
sigue sin ser una presión extrema en la zona. Eh, tal vez la política de intervención no es tan laxa como durante el periodo hitita o periodos previos, pero sigue, digamos, habiendo como determinado nivel de autonomía, ¿no? Por ejemplo, con las ciudades, con Tiro, nosotros tenemos una fuente que es el Tratado de Sarjadón con Val de Tiro, continúa, digamos, habiendo cierta laxitud en este tratado. Bueno, a Sarjadón con Val, él se declara dueño justamente de los productos que llegan porque es el que controla la región. Pero al mismo tiempo protege a los barcos fenicios. Digo, es una lógica bastante compleja. Y la realidad es que Tiro siguió siendo una ciudad con un nivel de autonomía bastante relevante. Esto incluso continuaría con la situación bajo los persas y bajo Alejandro. Aunque, bueno, si ustedes llegan a leer la última parte, ya con Alejandro Magno cambia toda la dinámica porque estamos hablando de un imperio universal, dirá Revere, y las relaciones entre la costa y el continente ya no son las mismas. Estamos hablando de otro tipo de imperio porque geográficamente es mucho más grande. Se conecta a dos continentes, digamos, usa una expresión muy interesante, ¿no? El Mediterráneo es como una especie de lago de la casa, porque el tamaño de este imperio lleva a que los vínculos entre costa y continente cambien absolutamente. Acá hay todo un tema con este texto, y es que, como ustedes observaron, varias de las cosas que yo estuve narrando se pueden un poco contradecir con las fuentes, especialmente las duras prácticas tributarias que podrían imponer tanto los egipcios como los hititas y Babilonia, se me ocurre. Pienso también en la ciudad de Mari. La ciudad de Mari es un puerto de comercio, por más que no sea una ciudad costera, pero está al lado de un río y el rol era muy similar a todo lo que son las ciudades fenicias y fue absolutamente diezmada por Hammurabi, ¿sí? Paréntesis, Rever tal vez nos diría, bueno, pero estaba en una situación similar a las ciudades costeras hacia el siglo VIII antes de Cristo porque empezaba a tener injerencia. Todo bien, pero bueno, es cierto eso, pero digamos, tenemos ejemplos de destrucción de estos puertos de comercio. Y por otro lado, también me parece que Revere extrema mucho la evidencia documental para que calce en su teoría. Este está muy vinculado con que esta es una empresa teórica muy interesante realizada por Polanyi y realmente se están extremando un poco algunas cuestiones teóricas para que calce con la evidencia. Esa es una crítica que se podría hacerle. Lo que les propongo es que lean el texto y que traten de ver qué partes del texto pueden ser analizables bajo otro prisma y, digamos, cuando la documentación, al menos de lo que vimos, acompaña. Bueno, no obstante, creo que esta noción de puerto de comercio es central también, sin embargo, para dar cuenta cómo funciona la economía en estas sociedades. Los voy a dejar acá. Bueno, nada, lean el texto, les dejo un saludo y nos estamos viendo.